Iniciando esta actividad, damos pase al señor general de brigada en situación de retiro y doctor don José Antonio Galindo Heredia, coordinador de posgrado de la Escuela Superior de Guerra del Ejército, Escuela de Posgrado, quien tendrá a su cargo la presentación de nuestro distinguido ponente que nos acompaña el día de hoy. Muchas gracias y nuevamente bienvenido a nuestro distinguido ponente en esta noche académica. Me refiero al señor general de brigada en situación de retiro, don Juan Urbano Revilla, presidente del Centro de Estudios Históricos Militares del Perú. Bienvenido, señor general, y esta bienvenida en nombre de nuestro director, el señor general de brigada, don Jorge Arévalo Kalinowski, quien le alcanza su fraterno saludo y agradecimiento. Procedo a leer y presentar a nuestro distinguido ponente de esta noche, damas y caballeros, componentes y miembros de la Escuela de Posgrado del Ejército del Perú. El señor general de brigada del Ejército del Perú, en situación de retiro, don Juan Urbano Revilla. Egresó de la Escuela Militar de Chorrillos el 1 de enero de 1982, obteniendo el primer puesto del arma de ingeniería y el diploma de honor a la mayor calificación de carácter militar de la 86ª promoción de los héroes de San Juan y Miraflores. Él es Master of Science in National Resource Strategy por la Universidad Nacional de Defensa, Washington, D.C., Estados Unidos, de Norteamérica, con estudios de posgrado en el European Center for Security Studies, George Marshall en Alemania y otros estudios castrenses en Canadá, China y Colombia. Además, él es ingeniero civil con experiencia en edificaciones, infraestructura vial y aeroportuaria, actualmente en ejercicio profesional en la supervisión del nuevo aeropuerto internacional en Chincheros, Cusco. Cuenta con diplomados, maestría en administración y es candidato a doctor en ciencias sociales con especialidad en historia por la Universidad Nacional de San Marcos. Ha servido en distintas unidades militares de costas y reserva del Perú, así como en zona de emergencia en la lucha contra el terrorismo. Ha sido subdirector de la Escuela Militar de Chorrillos, director de Desarrollo Tecnológico del Ejército, director de Educación y Doctrina del Ejército y comandante general de la 22ª Brigada de Ingeniería en el BRAEM. Ostenta todas las condecoraciones militares correspondientes a su rango, así como el cintillo de la Pacificación Nacional, la medalla académica del Ejército en el grado de distinguido y la condecoración Orden de Ingeniería Militar General de División José del Carmen Marín, Arista, en el grado de Gran Cruz, entre otras distinciones. Actualmente es presidente del Centro de Estudios Históricos Militares del Perú y miembro de la Benemérita Sociedad Fundadores de la Independencia, vencedores del 2 de mayo de 1866 y defensores calificados de la patria. También miembro de la Asociación Bicentenario 2021-2024, además de miembro de la Asociación de Oficiales Generales del Ejército y de la Asociación de Ingenieros Militares. Es coautor del libro Historia del Arma de Ingeniería del Ejército del Perú y publica regularmente ensayos y artículos profesionales de historia en revistas especializadas e institucionales del Perú y del extranjero. Actualmente se encuentra preparando la edición de su última obra, Por la Independencia y la República, escritos de historia, guerra y sacrificios. Por lo tanto, damas y caballeros, vamos a dar paso a nuestro distinguido ponente nuevamente, dándole las cordiales bienvenidas y le cedo la palabra agradeciéndole de antemano su exitosa intervención, señor general.
Buenas noches y gracias. Buenas noches, muy amable por la presentación, estimado general de brigada José Antonio Galíndez Heredia, y por la presente expreso mi saludo cordial y afectuoso a la Escuela Superior de Guerra del Ejército, en la figura de su director, el señor general de brigada, don Jorge Arévalo Kalinowski. De igual manera, saludo la presencia de todos los distinguidos oficiales y visitantes a este evento académico que nos acompañan en esta noche. El saludo fraterno del Centro de Estudios Históricos Militares del Perú, su consejo directivo que me honro en presidir y su distinguida membresía que también nos acompaña. Para el Centro de Estudios Históricos Militares del Perú, entidad fundada el 6 de diciembre de 1944 y reconocida por ley 11.216 como el organismo oficial encargado de divulgar, difundir, estudiar la historia general y militar del Perú, constituye pues un altísimo honor dar efecto a nuestro convenio con la Escuela Superior de Guerra del Ejército y Escuela de Posgrado para dar realce a los hechos históricos militares que han marcado hitos en nuestra historia del Perú. Y en esta ocasión me honra pues volver virtualmente a las aulas de nuestra Escuela Superior de Guerra del Ejército para poder impartir la conferencia denominada la primera campaña a puertos intermedios, batalla de Torata y Moquegua, su impacto político y militar, en el bicentenario de esta gesta que estamos conmemorando y dando realce con este evento académico. Para tal efecto, la conferencia ha sido estructurada para dar respuesta a 3 interrogantes. La primera de ellas, ¿cuál fue el escenario político-militar de la Guerra de la Independencia en que se desarrolla la primera campaña a puertos intermedios? La segunda pregunta, ¿cuáles fueron los principales hechos de las batallas de Torata y Moquegua? Y la tercera pregunta, ¿cuál fue el impacto político-militar resultante de esta campaña? Las respuestas las vamos a encontrar a través de la historia militar y para ello colaboro con la presente presentación que paso a compartir. Conferencia titulada Primera campaña a puertos intermedios, la batalla de Torata y Moquegua, el impacto político y militar, a cargo de quien les habla, general de brigada Juan Urbano Revilla, presidente del Centro de Estudios Históricos Militares del Perú. Bien, la historia militar nos ofrece respuestas a aquellos sucesos que ocurrieron durante la época de la independencia en particular, que nos compete ver en esta noche. Hace exactamente 200 años, los jefes militares del Ejército del Centro, que estaba preparado para lanzarse a la primera campaña de puertos intermedios, en un manifiesto le decía a la Junta Gubernativa lo siguiente: mientras mayores sean los conocimientos de la historia militar, más y más serán los recelos que atormenten a los guerreros y políticos. Es decir, aquellos hombres que combatieron en la era de la independencia también estuvieron imbuidos de los conocimientos y de lo que significa la historia militar para un guerrero. ¿Cómo nos encuadramos dentro del contexto de la Guerra de la Independencia? Tenemos que definir de que estamos en el periodo de las batallas decisivas por la independencia. La independencia en sí fue una suma de procesos que se inició, podríamos decirlo, desde el propio rechazo a la conquista española. En esta ocasión vamos a tratar la época de las batallas decisivas, que las tenemos desde la llegada de la expedición libertadora con José de San Martín en 1820 y después el tiempo peruano de la independencia en 2 etapas. La Junta Gubernativa de septiembre de 1822 a febrero de 1823, que vamos a tratar en esta oportunidad. La etapa del presidente José de la Riva Agüero, de febrero a septiembre de 1823. Y por último, la etapa bolivariana, con la presencia del general Simón Bolívar,
de septiembre de 1823 a 1824. ¿Y dónde encuadra la primera campaña a puertos intermedios? Apreciamos aquí el panorama general de la guerra por la independencia del Perú en sus 3 etapas decisivas: la sanmartiniana, la peruana y la bolivariana. En todos estos años se sucedieron batallas y combates. Vamos a tratar en esta ocasión, en cuanto a la etapa peruana, la primera campaña a puertos intermedios con las batallas de Torata y Moquegua. Como podemos apreciar en la diapositiva, existen pues batallas y combates antes y después de lo que vamos a tratar, pero es importante fijarnos en el contexto en el cual se desarrollaron todas estas luchas, todas estas batallas, para poder darle el verdadero realce y sentido de lo que significó las campañas por la independencia del Perú, y en particular lo que hicieron los peruanos a lo largo de estos 3 periodos o 3 etapas que acabo de mencionar. Pero además debemos tener en cuenta también el otro frente de batalla, la contraindependencia. Es decir, el estudio de nuestra independencia debe analizar los 2 frentes, tanto el frente de los patriotas que hicieron la batalla por la independencia, como los realistas que hicieron la contraindependencia. Y en este periodo en particular nos encontramos con que el virrey era el virrey José de la Serna, en esa etapa denominado virrey intruso, porque había depuesto previamente en febrero de 1821 al virrey Pezuela en el denominado motín de Asnapuquio o golpe de estado de Asnapuquio dentro del propio campo realista. Y la Serna cambió el eje de la guerra que venía haciendo los realistas contra los patriotas, de tal forma de que desplaza el centro de la guerra, que antes para Pezuela era Lima, y lo interna hacia la sierra, en todo el eje de la sierra. Esto lo hace la Serna en vista de que ya también Lima se encontraba asediada por guerrilleros, se encontraba sin refuerzo de la Serna y el dominio del mar era de los patriotas. Por lo tanto, la Serna se ve obligado a través de las acciones en la etapa de San Martín a internarse en la sierra, para lo cual llega primero al Valle de Mantaro, quedan destacamentos realistas ahí, y la Serna se va hasta el Cusco, donde establece su cuartel general ahí, en esa zona. Y es en este contexto en que se desarrollan las campañas de puertos intermedios, en particular teniendo a la sierra como el eje, el nuevo centro de la guerra, llevado por José de la Serna. José de la Serna, inclusive, cuando llega al Perú, no llegó a conocer al virrey Pezuela, sino hasta 1821. Cuando llegó la Serna en 1817, llegó y directamente se fue al puerto de Arica, y de Arica se internó hacia el ejército del Alto Perú. Por ello es que la Serna conocía este teatro de operaciones de la sierra, y lo conocía muy bien, y tuvo desaveniencia con el virrey Pezuela, que lo llevaron a la deposición de este. Y nos encontramos pues en este escenario ya en lo cual la Serna lidera la contraindependencia. Pero el elemento político también tuvo aquí muy importante circunstancias que se definieron en el tiempo peruano de la independencia. Primero, con el retiro de San Martín, tenemos que el 20 de septiembre se instala el Congreso Constituyente. San Martín ya lo había convocado previamente. Luego de los resultados que fueron no deseados de la Junta de Guayaquil, con la deposición de Bernardo de Monteagudo, San Martín decide retirarse del Perú, pero deja instalado el Congreso Constituyente, que era la expresión de la soberanía popular en ese momento del Perú, que nacía la independencia, que todavía no definía si era república, pero nacía la independencia. Aquí hay que resaltar ese carácter de San Martín, que respetó a la voluntad de los peruanos y dejó establecido el Congreso Constituyente. Y es este Congreso Constituyente quien se ve en el dilema de cómo definir la potestad y autoridad del Poder Ejecutivo que debería de existir. Y para ello, al día siguiente, 21 de septiembre, nombra el Congreso una Suprema Junta Gubernativa del Perú, que estaba compuesto por 3 personas, que eran 3 diputados
pero que dependían del Congreso. Estos diputados eran el general José de la Mar, que era nacido en Cuenca, pero peruano en ese entonces. El segundo era un comerciante, Felipe Antonio Alvarado, que había sido alcalde de Lima. Y el tercero era el conde de Vista Florida, Manuel de Salazar y Baquíjano, que era un representante de la nobleza. Con esto podemos apreciar de que el Congreso no tuvo la autoridad suficiente o la predisposición suficiente para nombrar un poder ejecutivo fuerte, sino que la Junta Gubernativa fue un apéndice del Congreso. En la resolución de nombramiento de la Junta Gubernativa decía que, en su primer artículo, que el Congreso Constituyente del Perú conserva provisoriamente el poder ejecutivo hasta la promulgación de la Constitución. Es decir, esta Suprema Junta Gubernativa, como poder ejecutivo, dependía del Congreso. Y ello fue un aspecto que no ayudó a los planes de la guerra que se tenían que emprender. Es el Congreso y es la Suprema Junta Gubernativa quienes emprenden la primera campaña de aportos intermedios. San Martín, antes de retirarse, había esbozado el plan de operaciones. Ese plan de operaciones era un plan bastante importante. Y paralelamente, el Congreso y la Junta Gubernativa se estaban preocupando en dar decretos durante octubre y noviembre de 1822 para ir levantando cuerpos peruanos, de tal forma de que se empieza a forjar un nacionalismo de las unidades militares, para no depender tanto de las fuerzas extranjeras que habían quedado como fuerzas auxiliares en Lima, en el Perú. Sabemos que la expedición libertadora vino con fuerzas del Río de la Plata y con fuerzas de Chile. Pero el Congreso y la Junta Gubernativa empezaron a dar incentivos y los propios oficiales pedían que se les incorpore a los nuevos cuerpos peruanos, como la Legión Peruana de la Guardia. Entonces, la Junta Gubernativa entiende que su primera tarea fundamental es desarrollar la guerra por la independencia y lanza la primera campaña Aportos Intermedios en base al plan que había dejado San Martín. ¿En qué consistía? Primero, en lanzar dos ejércitos. Un ejército denominado Ejército Libertador del Sur, que fue puesto al mando del general rioplatense Rudecindo Alvarado, recientemente ascendido, y consistía en un desplazamiento por mar desde el Callao a los puertos intermedios, que se denominaba aquellos que se encontraban entre Ocoña e Iquique, de tal manera de desembarcar en estos puertos e insertarse en Cuña, hacia la sierra, donde se encontraban los núcleos realistas, que eran los siguientes. En Arequipa se encontraba un núcleo, en la zona de Cusco y Puno estaba el propio virrey La Serna, y en la zona de Oruro se encontraba el general Maroto. Es decir, aquí esta fuerza expedicionaria tenía que ingresar en Cuña y batirlos en la maniobra clásica de líneas interiores, es decir, en detalle uno por uno. Pero a la vez, este plan contemplaba la participación de un segundo ejército, que era denominado el Ejército del Centro, que fue puesto al mando del general Juan Álvarez de Arenales, que debía de incursionar hacia la Sierra Central para amagar a los realistas que se encontraban aquí en el centro, de tal forma de fijarlos y estos no apoyen a los realistas que estaban en el sur. Esta fuerza principal, que era la que se dirigía hacia los puertos del sur, preveía que participe la división colombiana de 2.000 hombres. Esa división colombiana de 2.000 hombres había llegado al Perú como retribución al apoyo peruano para las victorias de Riobamba y Pichincha. Es decir, Bolívar se sentía comprometido y por ello envía a la división colombiana. Sin embargo, esta división, que quedó al mando del general Juan Paz del Castillo, exigía una serie de pedidos que eran imposibles de asistir, hasta prácticamente nimiedades, que le faltaba una cosa, que le faltaba otra cosa, cuando en realidad lo que era
sucedía que no querían participar dentro de esta campaña. Se estima, pues, por propias órdenes de Bolívar, que quería preservar a las fuerzas colombianas. Es así de que esta división colombiana es desafectada del Ejército Libertador del Sur, con lo cual disminuye la capacidad de combate, porque del Ejército del Centro que se preparaba tuvieron que completar a esos efectivos que iban a ir al sur. Y a la vez, el Ejército del Centro, que ya debería de contar con esa división colombiana, tampoco lo pudo tener, porque el general Paz del Castillo decía que tenía órdenes de no servir bajo el mando de un jefe extranjero, que lo consideraba así a Juan Álvarez de Arenales. Por lo tanto, la Junta Gubernativa, ante tantas exigencias insostenibles, lo que termina por hacer es despachar de regreso a la división colombiana, con lo cual se debilitó la fuerza de combate de esta campaña destinada hacia los puertos intermedios. Es más, el plan preveía la llegada de refuerzos desde Chile que puedan sumarse aquí a este ejército del sur y además el amague y participación de fuerzas rioplatenses por el sector de Salta a fin de fijar aquí a las fuerzas de Olañeta y que no concurran a este sector, a esta zona. Ello lamentablemente no pudo concretarse. No obstante todo ello, 3.953 hombres partieron del Callao el 17 de octubre de 1822. Dentro de ellos, el batallón número 1 de la Legión Peruana. Y llegaron primero a Iquique el 11 de noviembre de 1822. Y aquí paso un poco a describir cómo eran esas fuerzas peruanas. El general Miller, en sus memorias, nos dice a la perfección cuáles fueron estas fuerzas. Miller era jefe del batallón número 1 de la Legión Peruana y decía de que los soldados peruanos se destacaban por su buen ánimo, que eran muy adictos a sus oficiales. De los 700 hombres que tenía, las 3/4 partes eran indígenas, pero que a pesar de que hablaban solo quechua, rápidamente aprendieron el español y las primeras palabras, las principales, y sobre todo en la obediencia. Decían que era de contextura robusta, de poca estatura, sin barba. El resto eran mulatos y unos cuantos criollos que normalmente ocupaban los puestos de sargentos. Pero resaltaba Miller de que había una relación muy grande entre los oficiales y los soldados, y que eso le llamaba la atención en comparación con los ejércitos europeos, donde no había tanta familiaridad, pero la familiaridad que encontró él en las tropas peruanas no disminuyeron para nada la obediencia ni el respeto. Al contrario, aumentó el cariño entre las tropas con sus jefes. Paralelamente, el mundo de la política continuaba, porque guerra y política son dos caras de la misma moneda y debemos de apreciarla así en el contexto de estas dos batallas o la campaña de puertos intermedios. Mientras las tropas se habían lanzado al combate en esa campaña, estaban dirigiéndose por el mar, el 22 de noviembre el Congreso Constituyente aprueba el sistema republicano y a partir de esa fecha adoptó que se aclame para todo evento el Viva el Perú. Es decir, lo que nosotros en las Fuerzas Armadas repetimos, Viva el Perú, tiene como fecha de nacimiento el 22 de noviembre de 1822. Antes, las vivas eran al rey o a otro tipo de entidad, pero a partir de ese entonces era el Viva el Perú. Pero el debate por definir la forma de gobierno continuaba. Hasta ese entonces, fines de 1822, no se sabía si el Perú adoptaba la fórmula del sistema republicano o la fórmula de la monarquía constitucional, que había sido primeramente expuesta por San Martín. Sin embargo, San Martín, al irse, prácticamente deja esa fórmula para que sean los propios peruanos quienes definan y decidan cuál va a ser su sistema de gobierno en el nuevo Estado que se había creado. Es así como es el Congreso quien adopta el sistema republicano y de manera unitaria.
Es decir, no se aprobó el federalismo que se discutía porque se sabía que en Estados Unidos era, por ejemplo, una unión de federaciones y exitosa, pero el Perú decidió que lo más conveniente era tener un sistema unitario. Y más aún, luego de una serie de debates, el 16 de diciembre de 1822, el Congreso emite las bases de la Constitución Política, el primer documento formal emitido por el Congreso Constituyente de ese entonces, que en su artículo 3 decía: la nación se denominará República Peruana. Es entonces el inicio oficial de la República y se estableció un juramento que debía ser cumplido por todas las autoridades políticas y militares en todos los territorios libres de la República, e incluso se dispuso que las tropas que estaban en expedición, es decir, en plena campaña a puertos intermedios, también emitan este juramento. Juráis a Dios y a la patria, reconocer por base de la Constitución Política de la República, las que acabáis de oír, y observar y hacer observar lo que en ella se contiene, como los principios de la ley fundamental de la nación. Las tropas contestaron: sí, juro. Si así lo hicierais, Dios os ayude, y si no, Él os lo demande, y la República os juzgue conforme a las leyes. Así sea. Es decir, este es el punto de partida de todas las instituciones republicanas del Perú. Esta es la partida de nacimiento formal de la República, 16 de diciembre de 1822. A partir de esa fecha, el ejército recién es denominado o puede denominarse oficialmente Ejército Republicano. Esta primera campaña militar a puertos intermedios, tenemos que el convoy había llegado a Iquique a fines de noviembre, y de Iquique el convoy en Iquique dejó elementos de las propias fuerzas patriotas para que puedan ser el enlace con lo que se preveía que podrían llegar refuerzos de Chile. Y el convoy principal se dirige hacia el norte y llega el 3 de diciembre a la zona al puerto de Arica. Entonces tenemos ya que para ese entonces, el 3 de diciembre, teníamos en el teatro de operaciones las siguientes fuerzas, tanto patriotas como realistas. Las patriotas al mando del general Alvarado, el batallón número 1 de la Legión Peruana, el batallón número 11, el regimiento Río de la Plata y el regimiento Granaderos a Caballos, rioplatenses, estos tres, los batallones número 2 y número 5 de Chile, más 10 piezas de artillería, 3.953 hombres. Este fue el efectivo que inició la primera campaña a puertos intermedios. Los realistas, conociendo el desplazamiento de las fuerzas patriotas, porque conocían a la perfección todo lo que se desarrollaba, envían también fuerzas al teatro de operaciones y se envía una división al mando del coronel Jerónimo Valdés, un oficial realista muy audaz y que llega al teatro de operaciones del sur, la zona de Arica, Tacna y Moquegua, con el batallón Gerona, que lo establece en Torata, el batallón Centro, establecido en Omate, escuadrones de caballería, 3 escuadrones de cazadores, un escuadrón dragones de la Unión, un escuadrón dragones de Arequipa y una compañía de zapadores, ingenieros, más 2 piezas de artillería. Total, 2.522 hombres. Aquí quiero resaltar al batallón Gerona, porque el batallón Gerona es un batallón que vino de la Fuerza Expedicionaria, es decir, vino de la península, netamente realista, uno de los mejores batallones que habían llegado en 1816 aquí al teatro, a las operaciones que se desarrollaban en el Alto Perú, con experiencia de combate, al mando de oficiales realistas de muy buena capacidad, como vamos a ver más adelante. El balance, como se aprecia, es a favor de las fuerzas patriotas, pero vamos a apreciar qué es lo que sucede. El 29 de diciembre los cuerpos patriotas llegan a Tacna, es decir, casi después de un mes. De Arica a Tacna, ese desplazamiento fue muy, muy lento. Aquí se perdió el factor sorpresa. Entonces, aquí hubo una inacción por parte
de las fuerzas patriotas que fue aprovechada por los realistas. No obstante ello, Miller decide en ese transcurso desprenderse con parte de cuerpo de tropas patriotas para desarrollar operaciones independientes hacia la zona de Quilca, que resultaron exitosas, pero no conjugaron con la operación principal. Y más aún, de las fuerzas realistas que se encontraban en el centro, en vista de que el ejército del centro patriota no llegó a salir, el brigadier José de Canterac, que era jefe de las fuerzas realistas del centro, desplaza fuerzas desde ese sector centro hacia Cusco y hacia Puno para poder reforzar a los realistas de ese sector, y llega pues a desplazarse y a incrementar esa capacidad de combate. Mientras, del 1 al 14 de enero de 1823 se suceden 3 escaramuzas en el sector de Tacna y Locumba. Las fuerzas patriotas, la caballería en particular, llega a establecerse, llega a avanzar a la zona de Tacna haciendo los reconocimientos, y de igual manera los realistas con Jerónimo Valdés y su caballería también se acercan hacia la zona de Tacna porque necesitaban avituallarse, y se encuentran frente a frente. El jefe de los regimientos de caballería patriotas estaba al mando del general Martínez, pero el general Martínez no ataca a Valdés cuando pudo haberlo hecho, y se perdió aquí una ocasión. Después hubo otra ocasión en los cuales en el sector de Locumba son los realistas quienes encuentran a unidades patriotas para poder atacarlas. Sin embargo, al ver que la capacidad era mayor, el coronel Ameler de los realistas decide pues no atacar. Esas son las escaramuzas previas a la batalla de Torata que nos encontramos a continuación. El 19 de enero de 1823, las fuerzas patriotas, al mando del general Rudecindo Alvarado, al encontrarse en superioridad numérica, deciden emprender una ofensiva contra los realistas. Aquí tenemos, en el gráfico pueden apreciar, tenemos aquí que las fuerzas patriotas son estos gráficos rectangulares con estos rombos que tienen un punto blanco en el centro, que se encuentran acá en todo ese sector, y deciden atacar a las fuerzas del coronel Valdés, que se había posicionado primero en estas alturas que cubren el camino que conduce de Moquegua hacia Puno. Y hábilmente aquí se produce un combate que primero, una batalla que primero empieza a ser favorable al empuje de los patriotas, ¿no? Empiezan a arrollar a los realistas. Sin embargo, aquí sucede que Jerónimo Valdés hábilmente empieza a hacer una operación retrógrada, es decir, ceder terreno a cambio de tiempo. Lo que hacía Valdés era retrasar el combate para esperar la llegada de las fuerzas de José de Canterac, que ya se sabía se apersonaban hasta ese sector. Entonces, Valdés, que se encuentra en esta zona, retrocede y se parapeta más, se refuerza más en las alturas del sector Valdivia. Acá los tenemos, en estos rectángulos de color blanco, y acá su caballería en estos rombos. Casualmente, en el cruce del camino que conduce de Puno hacia Moquegua, y acá tenemos la ciudad de Torata. Esta batalla que empezó en la mañana, para las 5 de la tarde, sucede que llegan las fuerzas del general José de Canterac. Canterac, que se había ido del centro del Valle del Mantaro hacia Cusco, ahí tomó contacto con el virrey La Serna. La Serna le da el mando de las fuerzas que operaban en el sur. Canterac se va hacia Puno y recoge a los mejores batallones, y es con esos batallones que Canterac llega a las 5 de la tarde a la zona de acción, con el batallón Burgos. Burgos era el mejor batallón realista que había llegado a América, considerado así por los propios españoles y las fuerzas europeas. No había mejor batallón que el Burgos. Si bien es cierto de que se fue completando con tropas nacionales, pero ahí estaban los jefes principales de este batallón.
Además, el Cantabria, también llegado de la península, más 2 escuadrones de dragones de la Unión, peninsulares también, y 2 escuadrones granaderos de la Guardia, eso sí, con tropas nacionales, más 2 piezas de artillería. Es entonces pues que a las 5 de la tarde cambia el curso de la batalla y gracias al empuje que le dio el refuerzo de las tropas de Canterac, empieza pues la contraofensiva y empieza el desastre, la debacle de las fuerzas patriotas. Y aquí cabe resaltar la participación del teniente coronel Pedro La Rosa, que fue uno de los oficiales a los cuales Miller le tuvo uno de los mayores aprecios de la Legión Peruana de la Guardia, el batallón número 1. Él y el mayor Tarramona eran 2 oficiales muy valerosos, y ellos agarraban y decían pues de que estaban listos para poder ellos hacer cumplir la misión, y le decían a los realistas, le gritaban en el campo de batalla: aquí están La Rosa y Taramona, cadetes que fueron del ejército real, pero que en el día sirven a la Legión Peruana. Y le dicen: venid, españoles, venid y probad el valor de la Legión. Esto pues es parte de lo que hizo el teniente coronel Pedro La Rosa en esta batalla, y después vamos a ver cuál fue el final. Las bajas: 250 realistas y 500 patriotas. Suerte de la primera batalla adversa de los patriotas. A los 2 días después, el 21 de enero, se produce la batalla de Moquegua. Aquí ya la correlación de fuerzas había cambiado. Ya la mayoría estaba a favor de los realistas. Y el general Alvarado se había quedado inactivo, se había replegado hacia Moquegua y estaba inactivo en la pampa de Moquegua, aledaña al río y a la ciudad. Y Canterac lo que hace es reorganiza sus fuerzas y establece 2 divisiones, una al mando del propio Valdés y la otra división al mando de Monet. Aquí lo tenemos a la división Valdés y aquí está la división Monet. Y lo que hace Canterac es una maniobra de envolvimiento con la división Valdés, que era la más ágil, la mejor entrenada, y hace un envolvimiento cruzando la separación de la quebrada del río Moquegua para ir contra la retaguardia del general Alvarado, mientras la división de Monet realiza un ataque frontal hacia estas fuerzas, fijándolas. Esta acción, que fue potente por parte de los realistas y que encuentra inactiva las fuerzas de Alvarado y faltos de munición, más la superioridad numérica de los realistas, determina pues la pérdida de la batalla de Moquegua, con unas bajas que fueron significativas para los patriotas: 700 muertos y 1000 prisioneros, mientras los realistas tuvieron 150 muertos y 250 heridos. Con esta segunda batalla culmina la participación por unidades constituidas de las fuerzas rioplatenses y las fuerzas chilenas. Los peruanos continuaron, y también continuaron los efectivos rioplatenses y chilenos, pero ya reorganizados en otras unidades. Y se ve obligado el general Alvarado al reembarque de las tropas y dirigirse hacia Lima, en una travesía que fue dificultosa, pero llegaron efectivos. De todas maneras, los saldos de efectivos llegaron hacia Arequipa primero y después a Lima. Las fuerzas de Miller, que estaban en el sector de Quilca, ya no participaron y también se replegaron hacia Lima. Sin embargo, también previo a la retirada hacia Lima, las fuerzas de Valdés se dirigen hacia el sur, hacia Iquique, el 14 de febrero. Y se dirigen hacia Iquique para recoger a los efectivos que habían quedado allí y esperar a ver si es que habían llegado fuerzas de refuerzo. Y para esto, pues, el general Alvarado dispone de que desembarquen unidades de la Legión Peruana, entre ellas el teniente coronel La Rosa, y desembarcan en Iquique.
Pero ya para esa fecha ya habían bajado tropas realistas del general Olañeta, que estaba en Oruro, y habían llegado a la zona de Tarapacá. Y se produce una emboscada de las fuerzas realistas sobre las tropas del teniente coronel La Rosa y el mayor Taramona y otros, y lamentablemente pues pierden la vida estos valerosos oficiales, de los cuales Miller había dicho de que eran sus mejores oficiales y hubieran hecho honor a cualquiera de los ejércitos del mundo. A partir de esa fecha se dispuso que en la Legión Peruana se pase lista permanentemente al nombre del teniente coronel La Rosa, indicando muerto gloriosamente en el campo de batalla. Y a partir de estos momentos, la guerra de la independencia, pues, empieza a tener efectos muy preocupantes. Voy a regresar, se ha saltado. Un momentito, por favor. Bien, nos encontramos aquí que en Iquique había sido muerto el teniente coronel La Rosa, valeroso oficial del cual Miller pues se enorgullecía de haberlo tenido y formado bajo su mando. ¿Qué generó esta pérdida de las batallas de Torata y Moquegua? ¿Cuál fue el impacto? El impacto fue grandísimo a nivel político y militar. Hay que recordar de que el ejército del centro no había salido a operaciones, y no había salido porque no fue debidamente equipado, porque había estado disminuido. Y miren, el 18 de enero de 1823, el general Álvarez de Arenales, que había quedado como jefe del ejército del centro, dirige una carta hacia la Junta Gubernativa y le dice pues de que estaba totalmente preocupado porque no se habían movido las tropas en 3 meses y que se había dejado a su suerte al ejército del sur. Le reclamaba el desconocimiento de los asuntos militares. Les decía el general Álvarez de Arenales a la Junta Gubernativa que no se hacen soldados ni se forman oficiales en un día, ni tampoco se restablece la confianza y espíritu público sin un cuerpo de apoyo capaz de conservarlo. Es decir, ya empiezan a hallarse responsabilidades en la conducción de la guerra, en particular porque la guerra había sido conducida por la Junta Gubernativa como delegado, como apéndice del Congreso de la República, y había una dificultad tremenda en la resolución de disposiciones, de órdenes, que se cumplan, el equipamiento, el avituallamiento, la fuerza y el impulso que necesitan los elementos militares que conducen a la guerra. Es más, Álvarez de Arenales hace 4 escritos adicionales, el 8 de febrero, el 26 de febrero y el 27 de febrero, 3 a la Junta Gubernativa y el 28 de febrero al Congreso. No obtuvo respuesta este valioso general. Lamentablemente, ya se conocía aquí el descalabro que había sufrido el ejército en la batalla de Torata y Moquegua. Ya había pues un desánimo tremendo dentro de las fuerzas patriotas que habían quedado. El Congreso y la Junta Gubernativa se quedaron prácticamente inmóviles ante lo que sucedía. Y la propia opinión pública empezó pues a echarle responsabilidades a esta Junta Gubernativa que tenía pues una composición limitada totalmente. Es más, Álvarez de Arenales envía otro plan y le dice pues que si no pueden atender su plan, que lo releven y que asuma otro el mando, pero tampoco tuvo respuesta y optó por retirarse del Perú este valioso y bravo jefe rioplatense. Aquí se inicia pues lo que la historiografía conoce el choque del militarismo frente al parlamentarismo.
¿no? Aquello pues que Jorge Basadre dice, ¿no? El parlamentarismo utópico versus el militarismo caudillesco, que chocan ante estas circunstancias difíciles de los resultados de la primera campaña Puertos Intermedios, y se desencadena a partir de esa fecha unos sucesivos hechos en la historia republicana, en los cuales vamos a esbozar lo que sucedió con el denominado Motín de Balconcillo. El 26 de febrero, el Ejército del Centro ya había quedado al mando del general Santa Cruz, que a la vez también tenía como segundo al general Gamarra, y también parte de estos ejércitos, jefes distinguidos, como el coronel de cazadores Ramón Herrera, el coronel de húsares Bransen, el coronel de número 2 Félix Olazábal, el teniente coronel de número 1 Juan Bautista Elespuro, Antonio Gutiérrez de la Fuente, el propio Enrique Martínez, que había retornado de la campaña del sur, y 5 jefes más. En total estamos hablando de que existían acá 13 jefes de los principales del ejército que no entró en operaciones, que desde el cuartel general que tenían en Miraflores emiten el primer manifiesto y dicen, además de lo que ya yo les leía al inicio, de que mientras mayores sean los conocimientos de la historia militar, más y más serán los recelos que atormenten a guerreros y políticos, ellos esgrimen lo siguiente: nuestra presente situación requiere un jefe supremo que ordene y sea velozmente obedecido, que dé al ejército todo el impulso. Patriotismo el más exaltado, ejército, milicias, separación de poderes, uniformidad de acción. Y aquí el único medio, no solamente para rechazar a los enemigos, sino para exterminarlos prontamente en todo el Perú. Y aquí viene un ingreso al ámbito político del aspecto militar, al decir, el señor coronel José de la Riva Agüero parece ser el indicado para merecer la elección de vuestra soberanía. Su patriotismo tan conocido, su constancia, sus talentos y todas sus virtudes garantizan su nombramiento del jefe que necesitamos. Ribagüero era en ese entonces coronel de milicias y era lo que se conoce ahora el prefecto de Lima, y tenía pues una gran popularidad y había enviado desde 1817 planes de operaciones hacia San Martín y tenía contacto de esa naturaleza. Por ello es que piden que sea el jefe militar. Y aquí tenemos que el día 27 de febrero de 1823, hace exactamente 200 años, desde Balconcillo, los jefes del Ejército del Centro lanzan un segundo manifiesto y le piden al Congreso una pronta decisión a su escrito del día anterior, y le recuerdan que los enemigos de la patria no duermen y que es una decisión potestad del Congreso hacer todo lo posible para evitar los peligros que la acechan. Es más, ese mismo día, 26 de febrero, se suman desde Bellavistas los cuerpos cívicos, es decir, lo que era, o se podría denominar, la Guardia Nacional. 10 batallones expresan otro manifiesto al Congreso donde piden impulsar la guerra y apoyan a los individuos del Ejército del Centro. Inclusive la opinión popular apoyaba estas demandas. Es decir, era necesario hacer un cambio. El Congreso estaba dividido para poder resolver esta situación. Algunos, en particular los líderes como el clérigo Luna Pizarro, decían que no tenían la capacidad de deliberar. Primero nombraron a José Bernardo de Torretagle, que era el militar más antiguo, como que fuera presidente. Sin embargo, Santa Cruz argumenta, se presenta al Congreso y exigen que se cumpla el pedido por José de la Riva Agüero. El general Lamar, que era jefe de la Junta Gobernativa, estuvo apresado. Los diputados en ese entonces, Sánchez Carrión, optan por decir de que no se puede perder la independencia y tenemos que decidirnos por el cumplimiento al requerimiento del ejército. El diputado Hipólito Unanue
resalta las cualidades de Ribagüero y, en resumen, acceden a la petición del ejército. Entonces, el 28 de febrero de 1823 se nombra a José de la Riva Agüero como primer presidente de la República. Y el 4 de marzo es ascendido como gran mariscal de los ejércitos de la República. Si ustedes pueden apreciar aquí, dice gran mariscal de los ejércitos de la República, porque antes se tenía la concepción no de un solo ejército unitario, sino de varios ejércitos, como fue la composición de la primera campaña, un ejército del sur y un ejército del centro. Y gran mariscal, hay que reconocer que Ribagüero rechazó este nombramiento, pero el Congreso le insiste para que lo asuma, porque entendía el Congreso de que ello pues iba a originar una mayor obediencia, de tal forma de que es así como se tiene a Ribagüero como primer presidente y como gran mariscal de los ejércitos de la República. Y aquí cabe hacerse unas preguntas, ¿no? ¿Se llegó con esto a obtener un balance de poderes entre ejecutivo y legislativo? ¿Cómo estuvo ese balance de poder previo a este momento? Si recordamos, la Junta Gubernativa nació como un apéndice del Congreso. ¿Podríamos decir que eso fue una suerte de golpe de Estado congresal? Es decir, que el Congreso retuvo el poder ejecutivo y que aquí se restableció cierto balance donde ya el poder ejecutivo tiene ya una preeminencia y una autoridad en una sola persona sobre el legislativo, cada uno separado uno del otro. Son preguntas que a lo largo de las siguientes décadas republicanas fueron respondiéndose de una u otra forma, porque se inició pues aquel choque, como he mencionado hace unos momentos, ¿no?, entre el parlamentarismo y el militarismo. Y José de la Riva Agüero emprendió la segunda campaña a puertos intermedios, pero que eso es parte de otra sesión de historia. Culmino entonces con unas consideraciones históricas sobre estos hechos políticos y militares concernientes a la primera campaña de puertos intermedios y las batallas de Torata y Moquegua. El tiempo peruano de la Guerra de la Independencia evidenció la gran dificultad para la definición de un poder ejecutivo que esté separado del legislativo. Existía también temor en el legislativo de darle mucho poder a una sola persona. Eso le recordaba, decían ellos, pues, a un monarca, ¿no? Pero esto tuvo, pues, consecuencias políticas y militares. En particular porque la misión prioritaria, la tarea del nuevo gobierno, en este caso Junta Gubernativa, era organizar y conducir la guerra. Y para ello se requería un mando férreo único. Segundo, la campaña a puertos intermedios es un gran esfuerzo del noble Estado peruano por su independencia, que merece ser reconocido. Al inicio de yo comentar esta conferencia, a unas personas, muchos decían, pero ¿por qué la primera campaña a puertos intermedios? No se conoce, no es muy importante. Señores, es necesario estudiar todas las campañas y es necesario ponerlas en contexto para darles el valor que merecen, porque todos fueron esfuerzos militares y hay que conocerlas dentro del contexto político y militar del momento. Con esta conferencia damos cumplimiento a ello. La falta de concurrencia de fuerzas auxiliares del exterior minaron la capacidad de esta primera campaña. Tanto las fuerzas colombianas que tuvieron que ser devueltas a su país porque actuaron bajo las normas y el imperativo de Bolívar, como las fuerzas chilenas que no llegaron porque tenían grandes dificultades en el propio país del sur, como las rioplatenses que también tenían dificultades para poder asentar su noble estado. Tercero, la batalla de Torata y Moquegua tuvieron el valor de enfrentar a un enemigo fuerte y con jefes experimentados, con unidades experimentadas, como mencioné, el batallón Gerona, el Burgos, el Cantabria, los escuadrones. Es indubitable que si no alcanzaron los resultados, el sacrificio
fue muy valioso en el derrotero de la independencia del Perú. Estos hechos del motín de Balconcillo nos dan una idea para poder nosotros compartirla con diferentes estamentos de la historiografía peruana, porque constituyen una impronta adoptada por los militares patriotas, pero fue una medida extrema frente a la situación de guerra para obtener una decisión política de utilidad militar. Esto nos lleva para que pueda ser entendido también como una de las aristas de este motín de Balconcillo. Sabemos que esto ocasionó divergencias en las relaciones entre el Congreso y los militares durante los años siguientes de la República. Finalmente, la certeza de la necesidad de una enérgica conducción de la guerra solo pudo comprobarse hasta 1824, con las victorias de Junín y Ayacucho. Esto confirmó que el objetivo militar buscado desde Balconcillo y antes inclusive era el prioritario para alcanzar la independencia. Con esto, señores, termino mi presentación y agradezco a todos por vuestra gentileza de atenderme, y a nombre del Centro de Estudios Históricos Militares del Perú, quedo pues atento a las preguntas que tengan a bien hacerme en esta noche académica. Muchas gracias. Muchas gracias, mi general, por tan brillante conferencia. Nuestros participantes nos han hecho llegar algunas preguntas que a continuación las voy a poner en su conocimiento para que nos pueda responder con amplitud y certeza. La primera pregunta, mi general, en base a su gran experiencia en el análisis de nuestra historia militar, ¿considera usted que una monarquía constitucional hubiese sido una mejor forma de gobierno para nuestra nación y por ende para afrontar exitosamente las subsiguientes campañas militares? Muchas gracias por la pregunta, definitivamente muy interesante, ¿no? Hay que ver, considero yo, los diferentes momentos de la guerra y momentos de cada país que participa en la guerra. La monarquía constitucional llegó al Perú como una fórmula inicial del general José de San Martín, porque él a la vez había pasado por la experiencia de los grandes desórdenes que existían en esos momentos en las Provincias Unidas del Río de la Plata, que no llegaba a consolidarse como Estado. El general San Martín, cuando llega al Perú, a pesar de que hay diferentes y bastantes momentos de acciones de armas como combates y batallas que hemos visto, no llegó a emprender una batalla decisiva o final, porque él llegó a su vez con un concepto de hacer la guerra, que era ganarse a la opinión pública, y a la vez el concepto de la guerra de Zapa, ¿no? Hacer guerra de inteligencia, guerra de espionaje, de distracción hacia el enemigo. En este contexto es que lanza la propuesta de la monarquía constitucional. Pero la monarquía constitucional, que fue también parte de las conversaciones que tuvieron San Martín, tanto con Pezuela como con la Serna, en las conferencias de Miraflores en 1820 y de Punchauca en 1821, no fue del todo aceptada en la sociedad peruana. Hubo debates muy grandes sobre la monarquía constitucional. La sociedad patriótica se estableció casualmente también para debatir si esta monarquía constitucional hubiera podido implantarse en el Perú. Pero ya en el Perú existía una serie de argumentos que iban en contra de la monarquía constitucional. Primero, el propio San Martín, al retirarse, descarta esa fórmula. Y al quedarse ya en manos de los peruanos, son los peruanos quienes optan por la república. La figura de la monarquía constitucional, por ejemplo, se implantó inicialmente en México, casi paralelo al Perú, pero inmediatamente tuvo que ser revertida, porque no constituyó una fórmula eficaz ni eficiente. Y haberse adoptado una monarquía constitucional en el Perú, vamos a hacer un análisis contrafáctico, hubiera despertado más bien
recelos de la Gran Colombia, probablemente del Chile o del Río de la Plata, pero en particular de la Gran Colombia, porque la figura de Bolívar hubiera estado en contra de la monarquía constitucional. Esa fue uno de los factores y puntos de conversación también en la entrevista que tuvieron en Guayaquil. Hubiera generado una guerra probablemente entre el Perú y la Gran Colombia. Pero hay que ver también qué hubiera sucedido con estas batallas de Torata y Moquegua de la primera campaña de puertos intermedios y en particular en la segunda campaña de puertos intermedios, que no le hemos tocado. Pero de haber sido exitosas estas campañas, no hubiéramos tenido la necesidad de que vengan fuerzas gran colombianas y probablemente no hubiéramos dejado de tener bajo nuestra órbita el Alto Perú y probablemente Guayaquil. Es decir, la fórmula de la monarquía constitucional también fue planteada por el arraigo grande que había en el Perú, en base pues a que existía aquí una élite, digamos, nobiliaria muy grande. Pero esa élite nobiliaria no se comprometió con la independencia. Esa élite nobiliaria se abstuvo y más bien, aquí el propio Ribagüero dice de esa élite nobiliaria que era una élite de una blandura extraordinaria, y efectivamente esa élite nobiliaria no participó, no tomó la rienda del país, y más bien quienes quedan después o durante la independencia son o es el estamento militar quien asume pues la conducción de la nueva república, ¿no? Entonces son todos esos factores que hay que tener en cuenta a la hora de analizar la monarquía constitucional. Y hubiera sido difícil también que se acepte, ¿no? La venida de un príncipe. Hay otros también que opinan, como Pasoldán, de que si al inicio de las guerras revolucionarias a partir de 1810, en lugar de enviar tropas realistas, hubieran sido más inteligentes y con Abascal y con Pezuela hubieran enviado príncipes al Virreinato del Perú, otra sería la historia. Pero sabemos eso tampoco ocurrió. Entonces, son varias aristas de este prisma de la historia que tenemos que enfocarnos para analizar lo que fue la monarquía constitucional, pero que al final, por eso es que la independencia es una revolución, porque se adoptó el régimen republicano, que en Europa recién se adoptaban las repúblicas, hay que tener en cuenta eso también, ¿no? En Europa eran regímenes monárquicos, por ello es pues que fue una revolución y no se llegó a este régimen monárquico. Espero haber satisfecho esta pregunta y quedo para la siguiente. Muchas gracias, mi general. Mi general, la siguiente pregunta tiene un preámbulo. Al respecto, nos mencionó que una de las causas que más impresionó a los ejércitos extranjeros es la gran familiaridad existente entre el personal de tropa y sus oficiales. ¿Cree usted que aún mantenemos esa fortaleza donde el liderazgo de nuestros oficiales es un factor clave de éxito en la conducción de las operaciones? Muy amable. Muy interesante pregunta, porque aquí nosotros encontramos raíces muy profundas de lo que significa la relación entre el oficial y su tropa. Hay que tener en cuenta de que estamos en un contexto de guerra y muchos fueron reclutados a la fuerza, pero también hubo muchos voluntarios. Desde que llegó San Martín al Perú, San Martín llega y no encuentra, digamos, un terreno o una población prorrealista, todo lo contrario, encuentra una población proclive a la independencia. Se suman a San Martín casi 900 entre esclavos de las haciendas, ¿no? Gente de raza negra que estaba ahí, pero además se presentan indígenas también para ofrecerse como voluntario, de tal forma que San Martín no puede llegar a incorporar a todos, sino paulatinamente lo va incorporando.
Es decir, que hay una relación primero muy grande entre el peruano con las fuerzas de la independencia que llegaron del exterior. Y hay que decirlo también, estaba muy fresco las revoluciones pues, de los hermanos Angulo y de Pumacahua, 1814 a 1820-21, estamos hablando pues de 6 años, 7 años, que el recuerdo y la memoria está presente de todos estos aspectos. Ahora, el ejército en particular, a partir de la independencia, suma a todos los elementos de todas las condiciones sociales. Decía Miller que ahí están los indígenas, también están los mulatos, están los criollos, inclusive hasta las guerrillas que fueron compuestas por bandoleros, tienen una nueva oportunidad de tener una vida mejor, porque fueron hasta bandoleros y que terminaron siendo de los mejores guerrilleros que actuaron en el Perú, como Ignacio Quipe Guinavil, Cacique, ¿no? Y otros más de actuación fabulosa. Y esa relación entre el soldado y el oficial es porque definitivamente los oficiales de los ejércitos patriotas no fueron parte de una oficialidad nobleza. No, Basadre dice que el ejército peruano no fue un ejército nobleza y más bien se parece a un ejército nación, porque reunió en su seno a todos los elementos sociales. El mismo Agustín Gamarra era mestizo, como Santa Cruz también, y otros más que llegaron pues a escalar posiciones gracias al ejército y a esa movilidad social. Y esa relación se mantiene hasta ahora y es parte de una característica militar muy propia del ejército peruano. Muchas gracias por la pregunta. Quedo atento a otra consulta, por favor. Mi general, como última pregunta, en su opinión, la estrategia bajo el constructo fines, forma y medios, ¿cuál sería el análisis de la primera campaña a puertos intermedios, batallones Torata y Moquegua, y qué impacto político generó en la Nobel Estado-Nación del Perú? Muchas gracias por la pregunta, muy interesante, ¿no? Porque aquí definitivamente estaríamos encajando a esta primera campaña con estas dos batallas bajo un modelo metodológico o estructural, como dice, ¿no? Fines, forma y medios. Entonces, para poder tener un análisis de cada uno de estos aspectos, tendríamos que desglosarlo, ¿no? Y si yo veo los fines emprendidos en la primera campaña de puertos intermedios, tengo que un fin es lograr tener una batalla por la independencia, poder desarticular al ejército del sur, como decía la operación en su planeamiento inicial, batirlos en detalle. O sea, en unas condiciones favorables, se hubiera batido primero a las fuerzas que estaban en Arequipa, a las fuerzas de Valdés, se hubieran tenido que batir primero, exitosamente. Seguramente no hubiera llegado Canterac si es que actuaba ese segundo ejército del centro. O sea, ese fin, si se hubiera cumplido ese fin, no actuaba, no se descolgaba Canterac del centro porque lo hubiera fijado ese ejército en el centro, ¿no? Entonces, ese ejército del sur hubiera podido destruir a la fuerza de Arequipa y hubiera podido subir para combatir al núcleo realista de Cusco Puno e inclusive hacia Oruro, que hubiera sido fijado por la fuerza del Río de la Plata que provenían del eje de Salta. O sea, los fines fueron eso. Entonces, para esos fines se articuló una campaña, pero vimos pues que la campaña no se llegó a contar con todos los medios ¿no? Como se hubiera requerido, ¿no? Y la forma también tiene que ver aquí. La forma primero estuvo esbozada a lanzar una campaña por el mar. ¿Estuvo bien? Sí, estuvo bien, porque el ejército patriota en ese entonces era dueño del mar. Tenía esa gran capacidad y sí la aprovechó para desplazarse hacia el sur. Es más, si hubiera sido exitoso, hubiera podido pues tener mayor velocidad y poder regresar a Lima o irse más al sur inclusive. Entonces,
la forma como se lanzó por mar sí estuvo bien contemplada. Pero aquí vamos a la otra, al tercer elemento estructural, los medios. Los medios sí podemos decir que no llegaron a completarse, tanto en lo que es personal, porque no se completó el personal para el ejército del centro, que estuvo inactivo y que al final fue el que levantó la voz en Andapuquio, en Balconcillo, ¿no? Y tampoco el ejército del sur pudo llegar con todos los medios completos. Tal es así que operaron a mediana capacidad, limitada capacidad, como ya hemos indicado, pues, por esas circunstancias, ¿no? De la desafección colombiana, ¿no? Y que no llegaron los otros refuerzos que se tenían previstos. Entonces, pues, si vemos pues, en esa plataforma de estructura, tenemos que hacer un análisis crítico, porque para esto sirve la historia militar. Así como hago un análisis bajo esta estructura, fines, formas y medios, puedo hacer otro análisis bajo los principios de la guerra. Y puedo apreciar aquí, pues, por ejemplo, ¿no? De que el factor sorpresa se perdió cuando hubo una inacción durante todo el mes de diciembre, por ejemplo, cuando llega a Arica el 3 de diciembre, las fuerzas del general Rudecindo Alvarado y no actúan durante todo ese mes de diciembre, hasta el 1 de enero del siguiente año, prácticamente no hubo. Entonces ahí se afectó, por ejemplo, el factor sorpresa, ¿no? Unidad de comando, no podemos hablar de una unidad de comando general de toda la campaña, ¿no? Porque preveía 2 ejércitos. Hubiera sido tal vez mejor un solo ejército primero, pero no, había también el peligro de que Lima pueda ser tomada nuevamente por los realistas. O sea, había también una contraindependencia que había que tener en cuenta, ¿no? Entonces, el principio de masa, por ejemplo, empieza primero favorable a los patriotas, pero después con el refuerzo de los realistas, son los realistas quienes tienen ese principio de masa a su favor. Y así sucesivamente. Estas campañas tienen que ser estudiadas bajo todos estos aspectos metodológicos de la guerra. El general de Lepiani también tiene una estructura muy buena para poder analizar estas batallas, ¿no? A través del terreno, de las consideraciones militares, las consideraciones políticas. Esta presentación apunta a todo ello, ¿no? A tener un análisis más concreto de la historia militar en función de estas campañas y en particular de estas batallas a puertos intermedios. Espero pues haber dado respuesta a estas interrogantes y si es esa la última interrogante, expreso pues a todos los asistentes, a los señores oficiales de la Escuela Superior de Guerra del Ejército, donde tuve el honor de ser también oficial alumno, allá años lejanos de 1993 y 1994, pero siempre grato reencontrarnos por este medio con los soldados de la patria. De igual manera agradezco a los miembros del Centro de Estudios Históricos Militares que nos han acompañado y a todo el público asistente, porque ha permitido compartir y dar respuesta a aquellas 3 interrogantes que nos planteamos al inicio de la misma, y espero pues contribuir de esta manera, como Centro de Estudios Históricos Militares del Perú, al conocimiento y entendimiento de la historia militar en todos los hechos principales que ha tenido el Perú por su independencia y más aún en estas ocasiones del bicentenario. Muy agradecido por su atención. Mi general, como bien lo ha mencionado hace unos minutos, es necesario conocer nuestra historia y darle el valor al esfuerzo de nuestras tropas que, pese a las adversidades, afrontaron con valentía estas batallas que ha mencionado. Felicitaciones, mi general, por tan brillante conferencia. Para finalizar, damas y caballeros distinguidos participantes, a nombre de la Escuela Superior de Guerra del Ejército, Escuela de Posgrado y el Centro de Estudios Histórico-Militares del Perú, agradecemos la asistencia del señor general de brigada y candidato a doctor
don Juan Urbano Revilla, quien tuvo a cargo la ponencia sobre la primera campaña a puertos intermedios, batallas de Torata y Moquegua, impacto político y militar. Agradecemos también la participación del público asistente y de esta manera damos por concluida nuestra primera conferencia. Tengan todos muy buenas noches y gracias por su atención. Muchas gracias, mi general. Muy amable a todos ustedes. Muy buenas noches por nuestro Perú y su historia.